Hola, ¿cómo están, amigos de la nube? Estamos en un nuevo episodio, un nuevo programa de Charlando con la Nube, esta vez con Marcelo Arroyo. Él es economista país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Bolivia, PNUD Bolivia. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación. Un placer saludar a quienes siguen esta transmisión y por supuesto con mucho entusiasmo para poder resolver algunas inquietudes que se tengan. Perfecto, hablemos sobre el Foro de Acción Climática, Transición Energética y Biodiversidad. Se desarrolló el 12 de junio, en Santa Cruz, en una universidad con empresas, sobre todo creo que los actores principales eran las empresas, porque se hablaba de cómo las empresas pueden generar rentabilidad, modelos de negocios, hacer negocios con impacto positivo obviamente en el clima. Efectivamente, bueno, este foro en realidad nace a partir de la conformación de una plataforma, ¿no? De una plataforma que está relacionada precisamente con identificar y apoyar las acciones frente al cambio climático desde el sector privado, ¿no? En este sentido son parte de esta plataforma varias organizaciones, ¿no? Entre ellas está el Pacto Global, está la Embajada del Reino Unido, la GIZ, Euroclima, la Cámara de Comercio e Industria Alemana, está la propia Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y por supuesto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también está la CAF, por ejemplo, y que junto a todas estas organizaciones, bueno, se decide que hay que generar, ¿no? Una serie de iniciativas, de incentivos para coadyuvar las acciones que esté desarrollando el sector privado, el sector empresarial, para acelerar cualquier tipo de respuesta frente a los impactos del cambio climático. Sí. Bajo ese esquema se plantea desarrollar este foro. Este foro con el objetivo fundamentalmente de generar una discusión a partir de los resultados presentados en un diagnóstico de la acción climática empresarial y también a partir de una propuesta de guía básica de acción climática para el sector empresarial que se presentan en el foro, ¿no? Y en función de eso, pues generar un espacio de análisis, de reflexión, para conocer también cuáles son las iniciativas del sector privado para poder acelerar este proceso. Se hizo un diagnóstico entonces, previamente, ¿cuál es la situación? ¿Qué datos se tienen del diagnóstico? ¿Cómo está el empresariado boliviano con relación al cambio climático? Bueno, mira, el diagnóstico en realidad trata de buscar una fotografía de cuáles son las principales iniciativas que se han desarrollado desde el sector privado vinculadas con la acción frente al cambio climático, ¿no? Iniciativas desde la apropiación de varias medidas a nivel empresarial, a nivel sectorial, también cómo esto se implementa en sus planes de acción a futuro. Entonces, se quiere tener un pequeño estado de situación que sirva como un punto de partida para aquello, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no?, que a partir de este diagnóstico todavía los desafíos son bastante considerables, es decir, necesitamos tomar más acción, necesitamos tomar más decisión, sobre todo en el sector privado, que acompañe también a las políticas que se tienen como Estado, ¿no? Por ejemplo, es fundamental visibilizar el aporte y la contribución del sector privado al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué son las contribuciones nacionalmente determinadas? Son esencialmente los compromisos que tiene el Estado boliviano frente a la Convención Marco para el Cambio Climático, donde se establece en qué medida se van a poder realizar una serie de actividades en 4 sectores: en el sector energía, en el sector bosques, en el sector agua y en el sector agropecuario. Entonces, uno de los elementos del diagnóstico señala cuánto más debe contribuir el sector privado para poder llegar a estos compromisos y poder coadyuvar al sector empresarial para que pueda ser parte también de este reporte, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los principales retos que tiene el sector privado o el empresariado boliviano para contribuir en esto y alcanzar, digamos, un panorama óptimo o adecuado? Yo creo que un poco se mencionó en las reflexiones que hay varios desafíos en realidad, ¿no? Algunos de estos desafíos tienen que ver con cómo, por ejemplo, tener claridad respecto a los impactos hacia los cuales se quiere contribuir, ¿no? Establecer métricas, generar información, hacer seguimiento, monitoreo, reporte con esta información para ser mucho más precisos en cuánto se quiere aportar, cómo se quiere aportar.
El segundo desafío creo que tiene que ver también con una decisión institucional de poder tener una acción efectiva frente al cambio climático. Hemos visto que varias empresas, ¿no?, han mostrado avances importantes a lo largo del tiempo y creemos que es importante que estas buenas prácticas sean también de conocimiento general y además se constituyan en ejemplos, ¿no?, para que el resto del sector privado pues pueda seguir, ¿no? Hay muchas iniciativas, pero creo que es importante ya definir impactos, definir métricas, generar información y poder medir esa contribución y poderla incorporar en estos reportes a las contribuciones nacionalmente determinadas. Y esta coordinación, digamos, generación de las métricas, una plataforma, digamos, que pueda reunir todos estos datos, ¿partiría del propio sector privado? ¿Vendría, por ejemplo, del PNUD, del gobierno? ¿O cómo se podría lograr esto? ¿De dónde tendría que partir el dinero y la iniciativa? Bueno, en realidad este es cuando me refiero a una plataforma, es en realidad a un espacio, ¿no?, donde diferentes organizaciones promueven estas iniciativas, ¿no? Y precisamente lo que se busca es, primero, identificar buenas prácticas. Segundo, reflexionar en función de esas buenas prácticas. Y tercero, motivar a que más empresas puedan sumarse a este trabajo, puedan visibilizar sus aportes, sus contribuciones. Es sobre todo un cambio de visión, ¿no?, en la incorporación de prácticas sostenibles, por ejemplo, en toda la actividad y la estrategia empresarial. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Y en este sentido son iniciativas que deben ser implementadas por las propias instituciones. Y ahí nosotros digo a todos quienes somos parte de este movimiento, pues estaremos acompañando, apoyando, ¿no?, coadyuvando en muchas de las acciones que vayan a desarrollar y de esa manera potenciar precisamente esa decisión que puedan tener para poder avanzar en esa línea. Sí. ¿Se ha conformado alguna alianza desde el sector privado para avanzar en esto o todavía está en proceso? Yo conozco que existen varios espacios, uno de ellos por ejemplo es el Pacto Global, ¿no? Sí. Otro de ellos precisamente la propia plataforma donde hay varias empresas que se están adscribiendo, hay una serie de mesas de trabajo, ¿no?, donde se van generando también acciones mucho más concretas y específicas, porque también la acción frente al cambio climático no puede ser tan general, ¿no? Seguramente algunas organizaciones se vincularán más con reducción de emisiones a partir de eficiencia energética, sí, o de cómo ser más eficiente en el uso del recurso agua, o involucradas con los otros sectores. Entonces sí implica una coordinación. Yo creo que este es poco el punto de inflexión, el punto de inicio para poder avanzar en esa línea, ¿no? Sí. En este momento el Estado boliviano se encuentra en proceso de actualización de su NDC, la NDC 3.0, y creo que es una oportunidad también para poder generar estos espacios, estos acuerdos, estas alianzas con el sector privado para impulsar esta acción frente al cambio climático. Desde los negocios muchas veces en los últimos años, digamos, o históricamente se ha visto como lo que importa es la rentabilidad, generar plata, generar ingresos, utilidades, y el impacto ambiental viene a ser algo como pues secundario. ¿Se podría generar mayor rentabilidad tomando en cuenta el impacto ambiental? Porque a veces implica desde el sector empresarial una visión de negocios mayores costos, pues hacerse cargo de los desechos o invertir en material, en maquinaria y otras cosas, ¿no? Mira, yo creo que este cambio en la visión y en el enfoque es fundamental, ¿no? Hoy en día existen varios estándares internacionales que les permiten a las empresas y al sector privado incorporar prácticas de sostenibilidad en sus modelos de negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Que no dejas de ser rentable, sino que además estás buscando llamémosle así, una rentabilidad ambiental, ¿no? Es decir, un valor agregado en términos de impactos en la sostenibilidad. Es decir, que además de ser rentable, tú estás buscando ser más sostenible a través de diferentes mecanismos. Y eso te permite tener otro perfil empresarial, ¿no? Poder, por ejemplo, acceder a otras alternativas de fondeo, ¿no?, con algunos incentivos específicos. Y todo este tema, ¿no?, fundamentalmente de financiamiento, se deja ver en lo que hoy se denominan las finanzas sostenibles, ¿no?, donde básicamente
incorporas en tu análisis de riesgos, no solamente los riesgos financieros, sino también los riesgos sociales y ambientales. Y donde además de buscar una rentabilidad financiera, estás buscando ser sostenible en tu práctica empresarial, ¿no? Sí. Y eso te permite acceder a otras alternativas de fondeo, a otras alternativas de financiamiento, emitir bonos verdes o bonos sociales, ¿no? Que son prácticas que, por ejemplo, a nivel regional en América Latina y el Caribe se han dado mucho, ¿no? Y que en Bolivia estamos empezando a trabajar en ello, ¿no? Sí. Y ya para ir terminando, Marcelo, ¿cómo estamos a nivel, por ejemplo, a nivel de incentivos financieros? Puede haber esto de facilidades para acceder a créditos si es que tu perfil cambia a un perfil más sostenible. ¿Cómo estamos a nivel de incentivos de impuestos o incentivos normativos que puedan partir del propio gobierno, del legislativo, u otros incentivos para fomentar estas prácticas más sostenibles en las empresas? ¿Cómo está Bolivia con relación a otros países? ¿En dónde se debería trabajar más para que las empresas digan, pues me conviene cambiar mi perfil o enfocarme más hacia este camino? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque tiene que ver con la hoja de ruta que te trazas a futuro, ¿no? Como país hemos tenido avances interesantes, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo el Banco de Desarrollo Productivo en el país ha realizado su primera emisión de bonos verdes, y esta es la primera edición de bonos verdes a nivel nacional, es la primera que hace Bolivia, ¿no? Y esto relacionado directamente con metas e indicadores vinculados a las NDCs, por ejemplo en temas de eficiencia energética, ¿no? De manejo responsable y sostenible de varios elementos, ¿no? El uso de energías limpias, etcétera, etcétera, que se canalizan a través de un producto financiero que tiene el propio BDP que se llama ecoeficiencia, ¿no? Y que además esto es parte de un programa de emisiones, es decir, que van a haber 2 emisiones más que van a terminar de afianzar esta iniciativa, ¿no? Entonces, para eso, ¿no?, se ha realizado una actualización de la normativa, ¿no? Una actualización de la reglamentación que emana el órgano rector, en este caso el regulador, la ASFI, para el mercado de valores, ¿no? Donde se establece cuáles son los criterios que debe seguir el BDP o cualquier otro banco o cualquier otra empresa pública o privada que quiera emitir bonos en el mercado de valores etiquetados como sociales, verdes o sostenibles. Entonces creo que ese es un avance bien importante. En el marco del foro también hablamos, y bueno, al PNUD le tocó comentar esto, de todo lo que es el financiamiento climático vinculado a la transición energética, por ejemplo, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de compartir con el panel, ¿no?, donde estaban presentes empresas como estaba Sinchihuayra, ¿no? Si mal no recuerdo también estaba Aguaí, ¿no? Estaba, bueno, de las 2 que me acuerdo en este momento. Pero cada una de ellas también mencionaba la necesidad de generar más incentivos y mecanismos de financiamiento climático producto de las acciones que ya desarrollaban en materia de transición energética, de cambio de este modelo de negocio. Entonces creemos que otro de los elementos hacia los cuales hay que transitar es cómo generamos, por ejemplo, financiamiento combinado, es decir, cómo articulamos la inversión privada con la inversión pública, el acceso a fondos verticales, para poder acelerar este proceso de transición energética sostenible, justa y equitativa, ¿no? Eso, por ejemplo, fue un tema que salió en el conversatorio de transición energética. Por otro lado, en el conversatorio de biodiversidad, nosotros planteamos un tema que también es importante, que son las finanzas para la biodiversidad. Es decir, cómo materialmente se pueden financiar proyectos vinculados a la protección y conservación de la biodiversidad a partir de incentivos y de instrumentos financieros vinculados con estos aspectos, ¿no? Hay prácticas interesantes en el Ecuador, en Costa Rica, por ejemplo, bonos para la biodiversidad o mecanismos de canje de deuda por naturaleza, que son elementos interesantes para ver cómo se pueden afianzar estos proyectos de conservación, ¿no? Siendo también atractores de inversiones, ¿no?, vinculadas a temas para la biodiversidad. Entonces ese es otro tema que también se abordó en ese conversatorio y que plantea varios desafíos
a futuro, ¿no? Desde la comprensión de dónde estamos ahorita y cuáles son las alternativas u oportunidades que puede tener el país para avanzar en esa línea, ¿no? Sí. Que probablemente todavía hay que explorar mucho más, hay que aprender de casos prácticos a nivel regional, pero que son totalmente aplicables a nuestro país, ¿no? No nos olvidemos que Bolivia es uno de los países más diversos en el mundo, tiene la mayor cantidad de biodiversidad y por tanto esto representa una oportunidad también para poder combinar esta rentabilidad financiera, pero también con indicadores de sostenibilidad, en este caso abocados al tema en biodiversidad. Y mi última pregunta, se ha hablado mucho del modelo extractivo de Bolivia, minería, agroindustria, hidrocarburos, que obviamente también pueden migrar, digamos, o hacerse más sostenibles, de eso se trata. ¿Qué tanto espacio tienen en este debate que ustedes son parte? ¿Qué tanto espacio tienen actividades económicas que son, por ejemplo, turismo sostenible, agroforestería, esas que se hablan que son, en teoría, 100% amigables con el medio ambiente, que no forman parte, digamos, de estas otras actividades extractivas? Bueno, tienen mucho espacio. En realidad, como te decía, ya en el país se han desarrollado varias iniciativas vinculadas a eso, ¿no? Por ejemplo, hay una mesa temática de agricultura sostenible, de ganadería sostenible, que están comenzando a arrancar con la idea de identificar precisamente estos desafíos para ir transformando de a poco el sector hacia una mirada más sostenible, más amigable con la naturaleza, ¿no? Y esto obviamente acompañado de los instrumentos y mecanismos tanto de financiamiento como de inversión que puedan acelerar este proceso, pero además también planteando desafíos en la necesidad de actualizar, de mejorar y fortalecer todos los marcos regulatorios en estos sectores. Entonces yo creo que estamos en ese tránsito, creo que hay mucho potencial y mucha oportunidad. Hoy en día el PNUD Bolivia está trabajando con varias estrategias de financiamiento sostenible donde estamos tratando de contribuir y apoyar en la diversificación de los portafolios de inversión para que al menos una parte de ellos pues tengan esta mirada de sostenibilidad y que también puedan ser unos atractores para que se generen estos productos financieros y para que contribuyan al desarrollo de estas metas que tú mencionabas, no solo en estos sectores, sino también en otros sectores, ¿no? Estamos hablando de energía, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de turismo y una serie de sectores más que son fundamentales para el desarrollo del país y para transformar también un poco o para transitar en realidad hacia modelos más justos, más equitativos, amigables con el medio ambiente y que sobre todo sean sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, Marcelo. Hemos conversado con Marcelo Arroyo, economista país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Bolivia, sobre cómo las empresas pueden ser más sostenibles. Básicamente, si tienes algunas palabras para despedirte. No, simplemente agradecerte por la invitación y por el espacio y nuevamente invitar, ¿no?, a quienes han participado del foro y a quienes lo han seguido a través de redes a que se comprometan con esta cruzada y sobre todo invitar a las empresas a que vayamos explorando nuevas alternativas e incentivos y como siempre el compromiso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de contribuir, de apoyar este tipo de espacios y este tipo de encuentros y fortalecer alianzas entre todos los actores. Muchísimas gracias.